Vamos con la teoría fundamental de lo que es sistema de numeración. Primero, cuando tenemos un número, a las componentes las denominamos cifras. La base, que es el conjunto de cifras que se utilizan para conformar números, va en la parte inferior derecha. La base siempre es mayor que cualquiera de las cifras que la componen, y dicha base siempre es mayor o igual a 2. Por ejemplo, la menor base que existe es 2, y las cifras que yo puedo utilizar van del 0 al 1, porque recordemos que las cifras siempre son menores que la base. En base 3, las cifras que yo puedo utilizar son 0, 1 y 2. En base 4, 0, 1, 2, 3, siempre uno menos que la base y así sucesivamente. Muy bien. Segundo, cuando tenemos un sobrerrayado, esto nos indica un número de dos cifras. Cuando no hay sobrerrayado, es un producto de dos números. Hay que tener cuidado con esto. Tercero, un paréntesis me indica la presencia de una cifra. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos 1, 2 y 3 cifras. Vamos con un ejemplo de aplicación. Si los números están bien representados, hallar A más B más C. Entonces, tengo aquí 3 números. Si están bien representados, entonces podemos decir que la cifra siempre es menor que la base. Entonces, podemos decir que A es menor a 4. ¿Dónde más encontramos el valor de A? La variable A se encuentra por aquí. Es base, y como es base, tiene que ser mayor que cualquiera de las cifras que componen el número. O sea, A es mayor que C. ¿Dónde más se encuentra C? C lo encontramos por aquí, es base y es mayor que B. Muy bien, y por lo tanto, la única posibilidad para poder encontrar los valores de B, C y A en dicho orden sería que A fuese 3, C sea 2 y B sea 1. Son los únicos valores posibles. Lo que me piden a mí es hallar A más B más C, y A más B más C vendría a ser igual a 6. Y esa es nuestra respuesta al ejemplo número 1. Vamos con otro ejemplo. Llegamos a nuestro ejemplo número 2. Si la siguiente operación está bien representada, me piden hallar M más N más P. Tenemos 136 en base M, 330n en base P, 130m en base N, y 440p en base, cuando no aparece la base es 10, ¿no? Sistema decimal. Ok, vamos con la resolución. Empecemos por M. ¿Qué podemos decir de M? Siguiendo nosotros la teoría fundamental de sistema de numeración, sabemos que M es mayor que cualquiera de las cifras que la componen, o sea, es mayor que 6. ¿Dónde más encontramos M? M lo encontramos por aquí. Y M, al ser cifra, tiene que ser menor que la base, que en este caso es N. ¿Dónde más encontramos N? N encontramos por acá, que es una cifra, y es menor que la base, que en este caso es P. ¿Dónde más podemos encontrar P? P lo podemos encontrar por aquí como cifra, y es menor que la base, que en este caso es 10. Por lo tanto, los únicos valores posibles para M, N y P son 7, 8 y finalmente 9. Como me solicitan a mí la suma de M más N más P, dicha suma vendría a ser igual a 24. Y esa es la respuesta a nuestro ejemplo número 2. Vamos ahora con los cambios de base. ¿Qué sucede si yo quiero ir de base M a base 10, en donde M puede ser mayor o menor a 10? Lo que voy a aplicar es el criterio de la descomposición polinómica, que consiste en tomar cada una de las cifras y multiplicarlas por la base. Nos quedaría de la siguiente forma, sería 2 por la base, aquí tendríamos 1 por la base, más 3 por la base, y la última cifra 4 por también la base.
Luego los exponentes de la base se van incrementando a partir de la última cifra, en donde es 0. Luego aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. Como la última cifra siempre va a ir con la base elevado a la 0, y nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1, se suele explicar de la siguiente forma. Se suele decir que la última cifra va sola. En realidad va multiplicada por la base elevado a la 0. Pero bueno, quedemos en que la última cifra va sola. Entonces aquí tendríamos 5 al cubo, 125 por 2, me daría 250, más 5 al cuadrado es 25, por 1 obviamente 25, más 15 más 4 me daría 19. Si sumamos 25 más 19 me daría 44, más 250 me daría 294. 294 sería el número 2134 en base 5 llevado a base 10. Ahí está, ya hemos transformado el número en base 5 a base 10. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es el siguiente cambio de base. Vamos a hacer lo inverso, de base 10 a base m. Vamos a tomar el mismo número, 294, en base 10, vamos a devolverlo a su base original, que en este caso es base 5, y ya sabemos cuál va a ser el resultado, 2, 1, 3, 4. Para ello vamos a aplicar el criterio de divisiones sucesivas. Vamos a tomar el número 294 y lo vamos a dividir tantas veces como sea posible entre la base destino, que en este caso es 5. Aquí me daría 5 por 5, 25, sobrando 4, bajo el otro 4, 8 por 5, 40, sobrando 4. De la división me interesa a mí el resto. Vuelvo a dividir, ya que lo podemos hacer. En este caso me daría 1 bajo el 8, me daría 1 nuevamente, 5, y el residuo sería 3. Recordemos, me interesa el residuo. Se puede volver a dividir entre 5, me daría 2, por 5, 10, sobrando 1. Me interesa el residuo, y como 2 ya no puede ser dividido nuevamente entre 5, terminamos allí con el último cociente, 2. El número formado se toma de manera inversa, de la siguiente manera. Quedaría 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 en base 5. Muy bien. Este número equivale a 294 en base 10. De esa forma hemos realizado los distintos cambios de base que pueden haber con los números enteros. Vamos con algunos ejemplos. Vamos con el ejemplo número 1, en donde me solicitan encontrar m más n más p. Tengo esta ecuación y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo el número 487 en base 9 y tengo la base destino, entonces podemos ir de base 9 a base 8. Bien, pero si nosotros recordamos los cambios de base, no hay un cambio de base en el cual no esté involucrada la base 10. En este caso, ¿cómo vamos de base 9 a base 8 directamente si no hay base 10 involucrada? Lo que vamos a hacer primero entonces es ir a base 10 y luego ir a base 8. Vamos a hacer dos pasos. De base 9 a base 10 sería descomposición polinómica y de base 10 a base 8 tendríamos divisiones sucesivas. Muy bien, comencemos de una vez. Sería 487, en base 9 vamos a llevar la base 10 a través de la descomposición polinómica. Sería 4 por 9, 8 por 9 y la última cifra va sola. Recordemos que cada una de las cifras se multiplica por la base, a excepción de la última, que va sola. El exponente de la base se va incrementando. 1, 2. 9 al cuadrado, 81 por 4, 324. 8 por 9, 72 más 7 me daría 79. Y 79 más 324 me daría 403. Ya tenemos el número en base 10. Lo que vamos a hacer a continuación es llevarlo a base 8. Y así de esa forma encontrar los valores de MNP. Para hacer ello vamos a aplicar divisiones sucesivas. Vamos a tomar 403
y lo vamos a dividir tantas veces como sea posible entre 8. En este caso me daría 8 por 5, 40, quedaría 0, bajo el 3, y como el 3 no puede dividirse entre 8, colocamos 0. De esta división me interesa el resto, que en este caso sería 3. Volvemos a dividir entre 8, me daría 6. 6 por 8, 48, sobrando 2. Como 6 ya no se puede dividir entre 8, terminamos allí, con 6. Y para formar el número lo hacemos de manera inversa. Sería 623 en base 8. Y esto equivale a MNP. MNP en base 8. Como me están solicitando a mí M más N más P, M más N más P, la suma me daría, en este caso, ¿cuánto? 11. Así es. Y esa sería la respuesta a nuestro primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos esta ecuación en donde nos solicitan encontrar el valor de n. La diferencia de este ejemplo con el anterior es que aquí no podemos ir de una base a otra base. Por ejemplo, si queremos ir de base 2 a base, no conocemos dicha base. Por lo tanto, no podemos operarlo como en el problema anterior. Lo que tenemos que hacer en esta situación es descomponer polinómicamente para que todo quede como una ecuación. En este caso, tomamos la cifra por la base, la siguiente cifra también por la base, y así cada una de las cifras por la base, a excepción de la última cifra. La cifra por la base más 1. El exponente de la base, recuerden, se va incrementando. Exponente 1, exponente 2, exponente 3. Aquí esto desaparece, 0 por algo siempre es 0. Como tengo 1 y tengo 1, también los podemos eliminar, ya que este 1 positivo pasará al otro lado con signo negativo y se va a eliminar con este más 1. Entonces de una vez lo simplificamos. Me quedaría 2 al cubo 8, 2 al cuadrado 4, más 8 me daría 12, igual a 3n. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y me quedaría que el valor de n es igual a 4, y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. Me piden hallar a más b en esta ecuación. No podemos ir de una base a otra base, ya que desconocemos los números. En esta situación lo que tenemos que hacer es descomponer polinómicamente, y eso es lo que en la mayoría de los problemas, en los ejercicios de sistema de numeración, tenemos que hacer, descomponer polinómicamente. La cifra por la base, la cifra por la base, y la última cifra va sola. El exponente de la base se va incrementando. La cifra por la base, la cifra por la base, y la última cifra va sola. El exponente de la base se va incrementando. Aquí me daría 81A, tengo A, pasa a restar y me daría 80A. Aquí tengo 10B y aquí tengo 36 más 6, 42B, 10B pasa a restar a 42B, me daría 32b. Lo que vamos a hacer a continuación es pasar las variables para un lado. Como es un producto, el b va a pasar a dividir, y el 80 que está multiplicando también. Podemos decir que a vale 32 y b vale 80. Sin embargo, no es posible, porque recordemos que las cifras siempre son menores que la base. O sea, a y b son menores a 6. Entonces tenemos que simplificar. Por ejemplo, podemos sacar octava, 4, octava, 10. Podemos simplificar todavía. Mitad 2, mitad 5. Así tendríamos que a vale 2 y b vale 5. Dichos valores sí cumplen porque las cifras son menores que la base, menores que 6. Me solicitan a más b. Y finalmente a más b vendría a ser igual a 7, y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 3.
Vamos con nuestra primera fórmula. Tenemos el mayor número de k cifras en base n, lo cual es igual a la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Vamos con un ejemplo de aplicación. Me piden hallar el valor de n en la siguiente ecuación. Tengo el mayor número de n cifras en base 8, lo cual es igual a 512 elevado a la 19 menos 1. Apliquemos la fórmula. Sería la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. La base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Este es igual a 512 elevado a la 19 menos 1. Los menos 1 se van a eliminar. Me quedaría 8 elevado a la n. Ahora, nosotros sabemos que 512 es 8 elevado al cubo. Descomponemos el número, colocamos el 19 y nos quedaría de esa forma. Como hemos igualado bases, las bases se van a eliminar. Recordemos las ecuaciones exponenciales. Nos quedaría n igual a, y cuando hay un signo de agrupación entre los exponentes, estos se multiplican. 3 por 19 me daría 57 y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo de la fórmula número 1. Vamos con un segundo ejemplo de nuestra fórmula. Me piden hallar A más N si me dan esta expresión igual a 4095. Desconocemos el valor de A, pero como estamos en base 2, el único valor que puede tomar A, sabiendo que las cifras siempre son menores que la base, el valor es 1. Entonces la expresión quedaría de la siguiente forma. Bien, sería el mayor número de n cifras en base 2. Y ahora sí tiene la forma para poder resolverse a través de la fórmula. Sería la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. La base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Igual 4095 es 2 elevado a la 12 menos 1. Bien, los menos 1 se van a eliminar, por lo tanto n vendría a ser igual a 12 y esa sería la respuesta a nuestro segundo ejemplo de la fórmula 1. Vamos con nuestra segunda fórmula. Si tenemos bases sucesivas de esta forma, el resultado es igual a la última base más cada una de la cifra de las unidades de las bases que se fueron presentando. N más Z, puntos suspensivos, más C, más B, más A. Veamos un ejemplo de aplicación. Me piden hallar n si tengo esta ecuación y aquí tengo bases sucesivas. Según la fórmula, lo que debemos hacer es tomar la última base n y sumarla con todas las cifras de las unidades de las bases que se presentaron. En este caso, 9 más 8 más 7, etcétera, etcétera, hasta llegar a 3, 2 y finalmente 1. Esto va a ser igual a 46 en base n. Lo podemos descomponer. Esto es 4 por la base, sería 4n, más la última cifra va sola, en este caso 6. Bueno, si queremos sumar los primeros 9 números naturales, 1 más 2 más 3 hasta el 9, hay una fórmula, sería 9 por 10 sobre 2. Lo cual me daría 45, mitad 1, mitad 5, me daría 45. El 6 pasaría a restar a 45, lo cual me daría 39. N pasaría a restar a 4n, lo cual me daría 3n, en donde finalmente n vendría a ser igual a 13. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo de la fórmula 2.
Vamos con el primer caso de cambio de base especial, en este caso de base n a base n elevado a la k. Como puedes observar, la base destino es una potencia de la base original. Por ejemplo, expresar este número en base 3, llevarlo a base 9. 9 es una potencia de 3. 9 es 3 al cuadrado. Esta potencia me va a indicar cómo debo agrupar las cifras en este número. En este caso, como la potencia es 2, de derecha a izquierda voy a agrupar de 2 en 2. Si la potencia fuese 3, debería agrupar de 3 en 3. Si la potencia fuese 4, debería agrupar de 4 en 4 y así sucesivamente. Pero en este caso es 2, así que agrupo de 2 en 2, siempre de derecha a izquierda. Se han formado grupos, vamos colocando los grupos. Bien, vamos colocando dichos grupos, vamos separándolos todos en base 3. Y lo que vamos a hacer a continuación es descomponerlos polinómicamente. Bueno, 1 simplemente queda como 1. Recordemos que es la cifra por la base, más 1, la cifra por la base, en este caso más 2, la cifra por la base, más la última cifra que va sola. Bien, aquí, bueno, sigue siendo 1, acá me daría 2 por 3, 6, más 1, 7, bien. Aquí tendríamos simplemente 2, porque aquí me da 0, más 2, 2. 3 por 1, 3, más 2 me daría 5. El número formado sería, en este caso, 1725 en base 9. Esa es una forma rápida de poder ir de una base n a base n elevado a la k. Vamos con el segundo caso especial. Vamos con el segundo caso especial de conversión de bases. En este caso de base n elevado a la k a base n, todo lo contrario del caso anterior. Convertir 2, 7, 23 en base 8 al sistema binario. En este caso el sistema binario es base 2. La base origen, en este caso es 8, que es 2 al cubo. Tiene la misma forma, 2 al cubo a base 2. La potencia 3 nos va a indicar que cada una de las cifras en base 8 me va a generar 3 en base 2. De la siguiente forma, utilizando el criterio de las divisiones sucesivas. 2 vamos a dividirlo tantas veces como sea posible entre la base destino, que en este caso es 2. Me daría 1 sobrando 0. Como ya no se puede dividir más, termina allí, tomando el último cociente y el residuo todo de manera inversa. Me daría 1, 0. Pero como deben ser 3 cifras en el sistema binario, faltaría una. Dicha cifra se coloca en el lado izquierdo. Continuamos con el 7. Dividimos entre 2 tantas veces como sea posible. Me daría 3, sobrando 1. Tomamos el residuo. Nuevamente entre 2, me daría 1, sobrando 1. Como ya no podemos dividir, termina allí. Tomamos todo de manera inversa y me daría 1, 1, 1. Ya hicimos el 2, está por aquí, es 0, 10. Ahí está el resultado, bien, 0, 10. Y finalmente el 3, otra vez lo dividimos tantas veces como sea posible entre 2. Me daría 1, sobrando 1, y como no se puede dividir más entre 2, es decir, no se puede dividir nuevamente entre 2, termina allí. Todo de manera inversa. Me daría 11. Pero como son 3 cifras en base 2, faltaría una.
y esa cifra es 0, lo cual se coloca en el lado izquierdo. Muy bien, nuestro número finalmente sería 1, 0. No consideramos el primer 0 ya que está en el lado izquierdo, y un 0 en el lado izquierdo de todo un número no tiene valor alguno. Bajamos los demás, 1, 1, 1, 0, 10 y finalmente 0, 11. Y este sería nuestro número en base 2. Bien, y ese sería el segundo caso de conversión especial de sistema de numeración. Vamos con un ejemplo adicional de los cambios de base especiales del sistema de numeración. Me piden calcular n si al escribir el numeral que tenemos aquí en base n, en la base n cuadrado, la suma de todas sus cifras es 38. Bien, queremos ir de base n a base n elevado a la k. Recordemos que en este caso el 2, la potencia, me indica cómo debo agrupar el número, en este caso de 2 en 2, siempre de derecha a izquierda. 2, 2, 2, y bueno, el 1 queda solo. Y vamos a agruparlos de 2 en 2, porque cada grupo me va a generar una cifra en base n al cuadrado. Todo está en base n. Todo ello utilizando el criterio de descomposición polinómica. Aquí simplemente me daría 1, aquí me daría 2n más 3. Recordemos descomposición polinómica, las cifras por la base y la última va sola. Aquí me daría 2n más 1 y aquí me daría 2n más 3. Y estas serían las cifras, ¿no? Tomaríamos el número de esta forma, así, bien, colocaríamos el sobrerrayado correspondiente y todo en base n al cuadrado. Ese sería el número generado. Y nosotros además sabemos que si sumamos todas las cifras, el resultado va a ser 38. Entonces sumemos todas las cifras y sumamos me daría 1 más 2n más 3, más 2n más 1, más 2n más 3 nuevamente. Si sumamos, tendríamos, por ejemplo, aquí 6n, más, aquí me daría 3, más 3, 6, 7 y 1, 8. Y eso vendría a ser igual a 38, según el problema. 8 pasa a restar, me daría 30, en donde n finalmente es igual a 5. Y esa sería la respuesta a nuestro problema, a nuestro ejemplo de, en este caso, las formas especiales de conversión de sistema de numeración.